somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor, Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Muy bien, vamos a compartir el punto número 10, este tema general. ¿Cómo saber si soy salvo? Es el punto número 10, no es en sí la parte número 10. Algunos hermanos ya saben que tuve algún problema con mi dispositivo y mucha parte de la información que yo tenía ahí no la tengo ya, pero no está perdida, porque los audios los tiene mi hermano Alejandro y también Santiago, que es el que está transmitiendo desde México en Estéreo Luz a las Naciones. Así es que lo voy a hacer de diferente forma. Antes íbamos con parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y creo que llegué por ahí por la parte número 14, posible. Pero lo vamos a hacer de esta forma. Mejor así, del punto número 10 de este tema general. Quiero decirle que este tema, revisando bien, son 27 puntos. ¿Cómo saber si soy salvo? ¿O por qué soy salvo? Entendemos que somos salvos por gracia, por la misericordia de Yahweh a través del sacrificio único, perfecto, sublime de Yahshua HaMashiach. Somos salvos por Él. Somos salvos por eso, por depositar nuestra fe en Él. Y la palabra fe en hebreo es una fe que lleva obediencia y que demuestra frutos. Emuná. La emuná tiene 4 pilares: creer, confiar, obedecer y fidelidad. El regalo de la salvación, óigame, es un regalo porque de ninguna forma nosotros podíamos haberlo obtenido. De ninguna manera. No somos capaces. Y si solamente Yahshua HaMashiach es quien puede dar la salvación, toda religión queda fuera. Toda denominación queda fuera. Todo pensamiento de hombre queda anulado. Porque nunca la religión, la denominación o los caminos de filosofía de los hombres pueden siquiera llegar a alcanzar el sublime sacrificio de Yahshua HaMashiach para salvación de los que creen. No hay nada que pueda competir contra Yahshua. No hay nada que pueda competir contra la salvación que Él da. Y es más, no hay ni siquiera otra persona en el universo quien pueda otorgar salvación. La Escritura dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Yahshua HaMashiach no existe nada más. No existe otro. No hay ninguna fórmula. Solamente a través de Yahshua HaMashiach. Eso es el mensaje que predicaban los discípulos, los primeros discípulos de Yahshua, sus apóstoles, sus shaliachim. No mencionaban otro nombre, no mencionaban el nombre Jesús, no mencionaban tampoco el título Cristo, ni Dios, ni Jehová, no lo mencionaban. Entonces aquí es donde nosotros nos basamos. Exactamente el evangelio como lo recibieron ellos es ese mismo evangelio al que nosotros pretendemos dar a los demás y vivir ese tipo de evangelio, que hoy en día es muy diferente. El evangelio que se vive, se predica, se practica en las iglesias cristianas es muy diferente al evangelio que predica las Sagradas Escrituras. Muy diferente. Ahora, este punto 10 habla de lo siguiente. El salvo vive como vencedor y Yahweh es su herencia. El salvo vive como vencedor y Yahweh es su herencia. Y vencedor, así que mire, en otros audios he mencionado que tenemos 5 enemigos a vencer, 5 enemigos a muerte. Y esto, algunos de los hermanos que ya tienen tiempo de estar conmigo en la congregación, esto ya deberían de saberlo de memoria. Primer enemigo, nuestra carne, enemigo a muerte. Segundo enemigo, el pecado, enemigo a muerte. El tercer enemigo, el mundo, enemigo a muerte. El cuarto, Satanás y sus demonios, enemigos a muerte. El quinto, la muerte misma, porque Yahshua es vida, es enemigo de Yahshua. Y si es enemigo de Yahshua, también es enemigo nuestro. ¿Y cómo es que vamos a vencer sobre la muerte? Porque uno puede entender que usted tiene que vencer sobre su carne, usted tiene que vencer sobre el pecado, usted tiene que vencer sobre el mundo, usted tiene que vencer sobre Satanás y sus demonios, pero ¿cómo usted puede vencer la muerte? Aquí es un punto importante, porque todo eso lo tenemos que vencer ahora en vida, pero la muerte, ¿cómo la hemos de vencer? Sencillamente, cuando obedecemos a Yahweh y creemos quién es Yahshua, el Mesías de Israel, y vivimos para hacer su voluntad, hermanos lindos, quiero decirle que el día que usted muera a su carne, únicamente será para entrar a la vida. Ahí usted venció a la muerte. Y la muerte tiene que ser vencida de 2 formas por nosotros, así como Yahshua venció a la muerte de 2 formas. ¿Cuáles son las 2 derrotas de la muerte? Déjeme decirle, hermanitos, ustedes ya saben esto, que antes
antes de venir y predicarles, yo no estoy viendo un bosquejo ni nada por el estilo. No estoy viendo nada de eso. A veces no me queda tiempo, pero Yahweh sabe la palabra que Él pone en mí y la gloria es para Él, porque Él es bueno, Él es grande y Él me hace ser competente en su obra y diligente en ello. ¿Cuáles son las dos derrotas de la muerte por Yahshua? ¿Y cuáles son las dos derrotas de la muerte que tendremos nosotros sobre ella? ¿Quieren escuchar? ¿Están listos? Y los que están escribiendo, escríbanlo si pueden, mis hermanos. ¿Estamos listos? Amén, amén. ¿Estamos ahí? Muy bien. Amén. Aleluya. La primera derrota de la muerte, hablando de Yahshua, es cuando aparentemente Él muere. La muerte pensó haber ganado esa batalla, pero resulta que con la muerte de Yahshua fue la muerte del diablo y fue también la muerte de la muerte. Así es que mire cómo es Yahshua. Él es grande, Él es el Todopoderoso, que con su muerte es capaz de derrotar al diablo y a la muerte. Esa es la primera derrota. Bueno, pero había muerto. La segunda derrota que tuvo la muerte es cuando Yahshua resucita, porque resucita para nunca más morir. Cuando Yahshua muere, sometió todo imperio hacia él, a sus pies, a su señorío, autoridad y dominio. No hubo nada que no pudiese ser reprimido a los pies de Yahshua HaMashiach. Nada. El diablo y su imperio con la muerte de Yahshua fueron eternamente derrotados. Y también el espíritu de la muerte fue derrotado. Cuando Yahshua resucita, se confirma esa victoria y el diablo, la muerte, obtiene su segunda derrota. Miren, presten atención, Yahweh me ayude. Díganme amén si usted está de acuerdo conmigo en que Yahshua es Elohim. Díganme amén si está de acuerdo, Yahshua es Elohim. Amén. Entonces, si es Elohim, ¿cómo pudo haber muerto? Cuando Yahshua muere, no muere en carácter divino, muere en carácter humano. Mire cómo es esto, preste atención, que ni siquiera la muerte pudo vencerle estando él en su carácter humano. La Biblia dice que se despojó a sí mismo, Filipenses capítulo número 2. Para no aferrarse del ser igual a Yahweh, se aferró a sí mismo y tomó su forma de hombre, Adán, para humillarse hasta la muerte y muerte de cruz en una estaca. Cuando Yahshua muere, él muere no en categoría divina, porque Elohim no puede morir. Él muere en condición humana. En condición humana sí murió. Amén. ¿Entendemos eso? Sí. Amén. Bien, pero en su condición divina, ¿cómo puede morir si él es Elohim y él es la vida? Me doy a entender. Amén. ¿Estamos ahí? En su condición divina, ¿cómo puede morir si es Elohim? ¿Cómo puede morir si es Elohim y él es la vida? Entonces, por eso esa fue la primera derrota de la muerte. Pero cuando resucita, esa es la segunda y la definitiva. Y por cuanto él resucita, todos nosotros que creemos en él, si le somos fieles hasta nuestra muerte, el día que nosotros muramos a nuestro cuerpo, cuando salgamos de este cuerpo salimos en victoria, venciendo al pecado, mire, venciendo a nuestra carne, venciendo al pecado, venciendo al mundo, venciendo a Satanás, a sus demonios, y también la muerte habrá sido vencida, porque la muerte solamente es el método que Yahweh utiliza para sacar las almas de sus hijos y llevarlas a su reino. Nunca más. Que la muerte solamente tiene un papel muy corto, un periodo de tiempo muy corto, que actuar en contra de los salvos. Únicamente es para sacarlos de su cuerpo, pero las almas de los salvos eternamente en la gloria del Padre. Esa es la primera derrota de la muerte que Yahshua nos hará tener sobre ella. Salimos en victoria, salimos del cuerpo en gloria, no glorificados, todavía no, porque no ha habido todavía la resurrección, pero sí salimos vencedores, vamos hacia el cielo, no vamos a condenación, no vamos al infierno, vamos a la gloria eterna, para la vida que fuimos creados. La segunda derrota que tendrá la muerte usándonos a nosotros, Yahshua HaMashiach, es cuando seamos resucitados, porque una vez que resucitemos tendremos un cuerpo de gloria idéntico al cuerpo que Yahshua HaMashiach tuvo cuando resucitó. Es idéntico al cuerpo de Yahshua HaMashiach cuando él resucitó. Así, vida inmortal. Si al salir del cuerpo, hermano, al momento de morir, al salir del cuerpo vamos con vida inmortal, eso significa victoria sobre la muerte. Y aún mucho más cuando resucitados vengamos a ser perfeccionados como Yahshua HaMashiach. Aleluya. Se alegra por eso. Entonces, esa resurrección, la primera resurrección de los justos, porque no hay dos resurrecciones de justos, sino la única resurrección de los justos para reinar con Yahshua. Un día voy a hablar de las resurrecciones, porque hay resurrecciones donde, perdonen que me salga un momento, donde nosotros no vamos a tener participación. Hay resurrecciones
no dije resurrección, resurrecciones. Una de las resurrecciones donde no vamos a tener participación es en la resurrección de condenación. Y otra es cuando los que mueran en la gran tribulación después resuciten para reinar con Yahshua. Y otra es cuando la muerte de aquellos en la gran tribulación por el antimesías y los dos testigos que también han de morir. Pero eso lo voy a hablar más adelante. Ahorita no, porque voy a detallar bien qué tipo de resurrecciones son. Pero la Biblia dice, dichoso, feliz el que tiene parte en la primera resurrección. Esa primera resurrección, mis hermanos, son para todos aquellos que han muerto unidos a Yahshua HaMashiach desde el comienzo de la historia hasta nuestros días, hasta antes que regrese el Mesías. Todos esos que murieron, si vivieron como vencedores, y aquí viene el detalle, que el salvo vive como vencedor, esos que murieron desde el primer justo que murió, Abel, Hebel, en hebreo Hebel, Abel, desde el primer justo hasta el último justo que murió en su cuerpo, antes que Yahshua HaMashiach los resucite a todos ellos. Y algunos no seremos resucitados, dice Pablo, Shaul, sino que seremos transformados, pero juntamente con aquellos que murieron, es decir, que durmieron en Yahshua. Pero mire cómo es esto, que para ser salvo usted necesita ser vencedor, porque el regalo de la salvación ya está, se nos fue dado, sí, entonces hay que cuidarlo, siendo fieles a Yahweh, siendo obedientes a Él. Vi en la Escritura por lo menos hay 12 veces que se menciona, 12 veces que se menciona venciere. La palabra venciere 12 veces se menciona en la Escritura, venciere. Una de esas es cuando el filisteo Goliat le dice al pueblo de Israel, o más bien solicitando un guerrero, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, dice el filisteo, no lo busque. Está en 1 Samuel 17:9. Nosotros seremos vuestros siervos, dice él. Pero en 1 Samuel 17:25, si quiere anote las citas, no lo vamos a buscar. La primera cita dije, 1 Samuel 17:9, el filisteo dice, y me venciere. 1 Samuel 17:25, ahora dicen los hombres de Israel, al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas. Y está la frase otra vez, la palabra venciere. Luego en el verso 26 vuelve a mencionar y dice que David habló a los que estaban junto con él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Menciona también el verso 27, 17, 25, 26 y 27, dice esos tres versos del capítulo 17, está ahí 3 veces también la palabra venciere. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Bueno, ahí ya tenemos 3 y 8 veces que se menciona en Apocalipsis, en las 7 Kehilot, conocido como 7 iglesias, pero son 7 congregaciones, 7 Kehilot. Se menciona 8 veces, 7 en cada una de las Kehilot y una más, esta sí la vamos a buscar, es aquí, discúlpenme hermano, es aquí donde va a arrancar entonces el mensaje. Después de esta media hora de introducción. Yahweh me ayude. Vamos a buscar entonces 21:7. Apocalipsis. Hitzgalut. Quiere decir revelación o mover el velo. Apocalipsis 21:7. ¿Quién lo tiene? Bien, entonces lo leo yo y dice así. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Elohim y él será mi hijo. Este punto trata que el salvo vive como vencedor y Yahweh es su herencia. Entonces vea, el que venciere heredará todas las cosas. Note que es para el vencedor. Discúlpenme, no es para el mediocre, no es para el que no puede vencer sus pecados, no, es para el que puede vencer en todas las áreas y de hecho tenemos todo para vencer. Tenemos la Torah, toda la Biblia, el sacrificio de Yahshua, tenemos a Yahshua, tenemos la oración, tenemos al Ruach HaKodesh, tenemos el nombre de Yahshua, su poder, su sangre, tenemos al Padre, todo el poder de los ángeles. Es que tenemos todo para vencer. ¿Por qué no vencemos entonces? ¿Por qué no vencemos? Note que el que vence hereda todas las cosas y este vencedor es en todas sus áreas, cada uno, todas y cada una de sus áreas ha logrado vencer. Pero mire, dice 3 promesas que hay acá, 3 promesas, y si usted quiere, subráyela en su Biblia. La primera promesa es que dice, hereda todas las cosas. La segunda promesa, dice Yahweh, yo seré su Elohim. La tercera promesa, él será mi hijo. Así es que veamos entonces, que es el vencedor, el que hereda todas las cosas y con el que Yahweh se siente complacido, no se avergüenza de decir que es Elohim suyo y tampoco no se avergüenza de decir, él es mi hijo, ella es mi hijo. Imagínense si comenzara yo a detallarle el mensaje
mensaje de las 7 Kehilot, las 7 iglesias y los misterios que están ahí, dar de comer al árbol de la vida que está en medio del paraíso, el que no sufre daño de la segunda muerte, el que se le da a comer el maná escondido, la piedrecita blanca, el nombre nuevo del vencedor, el nombre nuevo que recibe el vencedor, el nombre de Yahweh y el nombre nuevo de Yahshua, el que le da también autoridad sobre las naciones en el milenio, el que es vestido de ropa blanca si no borra su nombre del libro de la vida y que confesará Yahshua el nombre delante del Padre y de los ángeles, el que es columna en el templo de Elohim Yahweh y nunca saldrá de ahí, tendrá un lugar eterno en ese templo y que sobre él está el nombre de mi Elohim Yahweh, el nombre de la ciudad de Elohim, del Elohim de Yahshua, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Elohim, dice, y Yahshua dice, y también mi nombre nuevo. Es el mismo vencedor también el que se sienta con él en su trono, así como él venció, también estamos llamados a vencer, para sentarse con él en su trono, así como Yahshua venció y se sentó en el trono del Padre. Entonces, si culmina con esto, que el vencedor hereda todas esas cosas. Hoy sí comprendimos. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces, es ese el vencedor que hereda todas estas bendiciones, todas estas herencias, posiciones y posesiones eternas. Lo más grande de todo eso no es que haya sido un vencedor. Y lo más grande de todo eso no es que hereda todas las cosas, sino que lo más grande es que usted, si es vencedor hasta el final y Yahweh está complacido con usted, usted será tenido como esposa para el Cordero. El vencedor hereda a Yahshua como esposo. El vencedor hereda a Yahshua como esposo. Obviamente de Yahshua es todo. Él lo hizo todo en comunión con Yahweh, trabajando en conjunto en la creación, lo hizo todo. Y puesto que todo es de Yahshua, así cuando uno contrae matrimonio, todos los bienes de uno pasan a ser también de la otra persona. Igual es en este caso, aleluya. Todos los bienes de Yahshua HaMashiach también pasan a ser de la esposa. Y la esposa no puede ser esposa si no vence. Un creyente que no vence no puede ser esposa del Cordero. Vencer, vencer, vencer sobre todas y cada una de las cosas que vengan a nosotros. Ahora, vamos a ver una parte importante. Filipenses 3, 7 al 14. 3, 7 al 14 dice así, Filipenses. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Claro, porque en este caso Pablo, Shaul, estaba separado de Yahshua HaMashiach cuando él tuvo esa vida. Y ahora que ya se había encontrado con Yahshua, él dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Mashiach. Oigan, pero por amor de Mashiach, no es un simple amor, y no solamente es un amor espiritual, lo está haciendo a Yahshua el amor eterno de su vida. En otras palabras, Shaul Pablo parece que está hablando en términos de una esposa enamorada de su esposo. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Y las he estimado como pérdida por amor de Mashiach. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yahshua, pero habla más bien de la excelencia de conocerle a Yahshua con experiencia personal. Mashiach, Yahshua, mi amo, dice, mi Adón. En una versión le dice mi Señor. Otra vez dice, por amor del cual lo he perdido todo. En una versión más antigua dice, y lo tengo por estiércol con el objetivo de ganar a Mashiach y ser hallado en él. Óigame, ser hallado dentro de su persona, no ser usted hallado que estaba fuera de la persona de Yahshua. Y solo hay una cosa que usted puede hacer para estar dentro de Yahshua, hacer siempre su voluntad. No teniendo mi propia justicia, que es por las obras legalistas, los mandamientos de los hombres, los takanot, sino la que es por la fe de Mashiach, justicia que es de Yahweh por la fe. Claro, se refiere a la Torah, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hoy está hablando otra vez de la resurrección. Nadie puede resucitar en la primera resurrección si en vida no estuvo unido a Yahshua HaMashiach. Y la participación de sus padecimientos, es decir, estoy abierto y disponible, dispuesto a poder sufrir, así como Yahshua sufrió, también yo poder ser digno de padecer como él, llegar a ser semejante a él en su muerte. Esto se refiere a ir a la muerte en obediencia por amor a Yahweh, así como Yahshua lo hizo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea también perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual también yo fui alcanzado por Mashiach. Ya voy a llegar a este punto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Shaul dice que todavía no, pero
pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. El próximo punto que vamos a hablar es que el salvo ha dejado todos sus pecados atrás. Ahora Saúl dice ciertamente, dejando todo lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Oiga, extendiéndome. Hay que extendernos hacia Yahshua, en dirección de Él, en dirección a Él. Hay que extendernos hacia Él. Prosigo a la meta. Oiga, en la meta, ya voy a hablar de la meta, el premio, del supremo llamamiento de Yahweh en Mashiach Yahshua. Este llamamiento y la meta no es ser salvo. No, tampoco la meta es obtener premios, reconocimientos o galardones. No. ¿Cuál era entonces para Saúl el premio? En el verso 8 dice que había estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer con experiencia a Yahshua HaMashiach, mi amo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. El objetivo era ganar a Mashiach como esposo. Ganar a Mashiach como esposo. Ganar a Mashiach como esposo era el propósito de Pablo. Tengo que decir esto y lamento lo que voy a decir. Muchos predicadores solo hablan de salvación como si eso fuera todo por alcanzar y se olvidan de poder llevar al rebaño y ser presentado como esposa para Yahshua. Es la labor que todo pastor tiene que hacer y Yahweh va a preguntar a cada pastor dónde está la calá, la prometida para mi hijo en el rebaño que yo te di. Es fácil predicar de una cosa y de otra, pero no enseñar a la gente que somos candidatos para ser esposa del Cordero, y ese es uno de los grandes propósitos de la salvación. Es decir, que la salvación, su propósito no es que usted sea salvo. El propósito de la salvación es más grande, llevarlo a Yahshua HaMashiach, que usted sea presentado como esposa para el Cordero. Pero vaya, ¿cuáles son los mensajes que ahora se predican en las iglesias? ¿Cuáles son los mensajes que se predican en la congregación? Y mi hermana Ruth puede dar testimonio de eso. Palabra que no satisface, palabra que no llena. Pero ahora Saúl nos enseña algo diferente. Su objetivo era ganar a Mashiach. Es decir, Pablo no se conformaba con la vida eterna nada más. Saúl no se conformaba con las herencias que iba a tener, que son muchas y eternas. Saúl no se conformaba por la posición eterna que tendría en el reino. El objetivo era alcanzar a Mashiach como esposo celestial. Cuando esta congregación comenzó a funcionar, si se recuerdan, eso fue algo que yo les compartí, que mi objetivo era ese, presentar una esposa para el Cordero. No importa que sean 7 hermanos en la congregación, no importa si son 10 o que sean 2, yo tengo que presentar ante el Padre a una esposa para el Cordero, para su Hijo, de entre todos los pastores del mundo, que también tienen que presentar lo mismo. Es un gran número de creyentes, una masa de creyentes salvos, redimidos, maduros, que crecieron tanto a nivel y a estatura del esposo para ser presentadas como esposa. Usted ciertamente, usted que se ha casado, al momento de contraer nupcias, usted puso requisitos, y mucho antes también usted puso requisitos. Quiero que mi novio, mi novia sea así, 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 así. Y otros dicen, quiero que mi esposa sea de esta y de esta y de esta y de esta forma. También las mujeres dicen, yo quiero que mi esposo sea así, así, de esta forma y de aquella y de la otra. Una persona que no alcanza madurez no puede casarse. Me refiero, una persona menor de edad, 13 años, según las leyes, no se puede casar, al menos que hayan manipulado esa ley. Se casa hasta que tiene mayoría de edad, 18 años. Y mire cómo es esto, que muchos que tienen 18 años ni aún así sienten estar listos para casarse. Yo me casé cuando tenía 37 años. Bueno, me casaron cuando ya tenía 37 años. ¿A qué voy con todo esto? ¿Cómo pretendemos ser esposa para el Cordero si no tenemos madurez espiritual? Si no tenemos madurez en la escritura, si no tenemos madurez en oración, no tenemos madurez en comunión, si no hay madurez, ¿cómo pretendemos llegar ante el Mesías como una esposa? No hay madurez. Él no puede casarse con una niña de 9 años. No puede. Pero nuestra labor, hermano, poder crecer, para eso se nos ha dado tiempo. Desde que usted comenzó a conocer las Escrituras y el nombre de Yahweh, Él nos ha dado tiempo hasta acá para que le sigamos conociendo y crezcamos y maduremos y que demos frutos, y esos frutos tienen que ser buenos. Entonces, mis hermanos, ciertamente tenemos muchas cosas que aprender todavía. El vencedor, el salvo vive como vencedor. Desde luego, si es vencedor, entonces Yahweh es su herencia. Ahora, les dije que son 12 veces las que se menciona venciere. Al que le venciere, creo que aparecen aproximadamente unas 9 o 10 veces. Pero totalizando esa palabra, esa frase, venciere, son 12. Y si se recuerda, para los hermanos que ya tenemos tiempo de estar en la congregación y en la escuela, el número 12 representa gobierno. Es decir, el gobierno del cielo está en él. En otras palabras,
El salvo vencedor tiene una característica. No vive en su carne, sino que el gobierno del cielo vive en él. 12, número de gobierno. Por las 12 tribus de los hijos de Israel. 12, gobierno. Pero más que un gobierno acá en la tierra se refiere al gobierno del cielo. Entonces hay que entenderlo así, hermano. Que el salvo vencedor, o sea, si es vencedor es porque el reino de los cielos está dentro de él. Y Yahshua HaMashiach es el rey de ese reino que le fue otorgado y transferido por el Padre. Es decir, que también Yahshua está dentro de él. Y Yahshua venció en todas sus áreas, todas, cada uno. Entonces estamos llamados, como leíamos, a vencer como Yahshua. No solo a vivir como Yahshua, a vencer como Yahshua y a morir como Yahshua. Para que a la misma vez, muertos como Yahshua, resucitemos como Yahshua y reinemos como Yahshua. Aleluya. Amén, amén. ¿Están ahí? Amén. Amén, amén. Bien, bendito sea el Cordero. Así es que, bueno, esto era parte de lo que íbamos a hablar este día, mis hermanos. Quiero que veamos algo. Entonces acá les presento. Quizás esto lo tenía que haber hecho un poquito antes, pero lo hago ahora. Hay que ver bien esto. Este era el punto que vimos. Es el punto número 9, el día domingo anterior. Ahora, déjeme ver. Había una parte por acá, creo que no la trabajé. Esta era la parte de que el salvo expande el reino de Yahweh. Eso es lo que vimos la vez anterior. Bueno, no lo tengo por acá listo. Era una pequeña imagen, nada. Pero creo que ya vamos entendiendo el asunto. Mire, a veces vienen luchas, dificultades, pruebas, enfermedades, desalientos. Hermano, usted tiene que vencer sobre todo eso. Esas cosas no pueden detenerlo, ustedes no pueden vencerle. Es usted quien tiene que vencer sobre eso. Sobre todo porque somos vencedores en Yahshua, sí, y también porque todas nuestras victorias están ya escritas en los cielos. Y toda nuestra vida ya está escrita. Y en la vida que tenemos escrita en los cielos, Yahweh no tiene fracasos para nosotros, no tiene caídas en la vida que Él trazó para nosotros. Que nosotros caemos y tropezamos, sí, pero eso ya es muchas veces por decisión nuestra, por malas decisiones nuestras. Pero todo ya está escrito. Toda nuestra vida de vencedor acá en la tierra ya está escrito en los cielos. Y todas aquellas cosas que podemos alcanzar en Yahweh, en Yahshua, todo ya está escrito en los cielos. Y esto ya lo he dicho otras veces. Si no lo alcanzamos, Yahweh pedirá cuenta. ¿Por qué no lo alcanzamos cuando teníamos todo para alcanzarlo y el plan ya estaba hecho? Yahweh nos ayude. Mis hermanos, les insto a que avancemos en dirección extendiéndonos hacia Yahshua HaMashiach, el esposo celestial. Quien no vive como esposa para Yahshua acá en la tierra no puede ser esposa para Yahshua en la eternidad. No viva solamente como salvo, no viva solamente como santo, no viva solamente como vencedor. Procure vivir también con categoría de esposa para el Cordero, que se cuida, que se guarda para su esposo. Aleluya, amén, amén. Bien, entonces nos vamos a quedar hoy hasta acá. Yahweh les bendiga. Shalom, obra, paz y bendiciones. Amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.